¿Qué mide el INDEC? Sí, mide más de 8.000 variedades de sí. productos o servicios que tienen que ver con lo que se supone que es el consumo estándar, que es un promedio, una ponderación que no siempre coincide con lo que nosotros consumimos en nuestras casas. Por eso a veces se notan diferencias entre lo que mide el INDEC y la sensación que uno tiene de lo que va a gastar. Ahora, lo que tiene de bueno y de científico esto es que siempre miden lo mismo y se comparan con el paso del tiempo, de manera tal de poder saber la evolución de esos precios, si han aumentado, si han bajado. Si uno modifica el método con el cual, además, toman estos precios en algunos comercios que son mantenidos en secreto. ¿Por qué? Porque si se publica o los funcionarios saben en qué comercio se toma esto, los funcionarios van a apretar a esos comerciantes para que los precios se mantengan en esos comercios, claro, aunque no se mantengan en el resto. Que esto es lo que quiso hacer Moreno, que es un delito, apretar a un funcionario del INDEC para que dé a conocer lo que debe ser reservado, en qué lugares se toman las mediciones. En el INDEC se quiere hacer público lo que debe ser reservado, que es dónde se toman las mediciones, y se hace secreto lo que debe ser público, cuál es la metodología con que el INDEC está tomando las variaciones de los precios. Hasta el año pasado se tomaba un método, este año se modificó el método, no se explicó cuál es el cambio de metodología, pero lo que denuncian los profesionales que trabajan en el INDEC es que se han hecho programas que impidan que directamente se tome el precio de una variedad relevada y se introduzca en la computadora. Pasa por un programa que los tamiza de manera tal de hacer una ponderación ese es el mecanismo parche del precios. que habla el fiscal Stornelli en su dictamen, ¿no? Este es uno de los mecanismos, se establecen topes, es decir, la idea es manipular de manera tal los relevamientos que dé un índice que, como decía Moreno recién, sea satisfactorio para el gobierno, pero no un índice que mida la realidad. Es como si... Sí, un índice políticamente correcto. Que claro, pero es como si le tomaran la fiebre para satisfacer al médico. Entonces le ponen en la axila una barra de hielo, la fiebre le da baja, el médico se queda contento, lo engaña a usted, pero usted sigue teniendo una infección y sigue teniendo fiebre. Tengo que hacer, en esto, para explicarle a la gente, hay 2 de los 3 bonos con los cuales este gobierno reestructura la deuda externa que tienen un índice vinculado a el índice de precios del consumidor. Entonces, por empezar, quiere decir que esto fue una pésima negociación. Una pésima negociación que el gobierno intentó vender como una negociación exitosa, una quita tremenda, incluso tapa de diarios, se felicitaba... Una pésima negociación para el Estado si hay inflación. Para el Estado y para todos los argentinos, en un país donde sabemos que una de las enfermedades que ha tenido la Argentina es la inflación. Entonces, uno lo que tiene que hacer, en primer lugar, es debieran haber negociado de otra forma la reestructuración de la deuda. Pero además, uno no tiene que mentir. Porque esto tiene patas cortas. ¿A quién engañan con esto? Engañan a los habitantes del país. Si la gente escucha el índice, lo ve por televisión, cruza al supermercado y compra la leche que no es el índice que le vendieron. A los bonistas van a engañar. ¿Qué expresa la realidad? ¿El 4,4 del IPC, el 9,5 de los mayoristas o el 14,4 de la Una construcción? cosa que uno plantea es, el mayorista le vende al minorista. Si el mayorista aumentó, es muy difícil que el minorista sostenga el mismo precio. Con lo cual, da idea de que es mentira ese índice de 4.4. ¿Cuánto tarda? Pero también hay otro perjudicado más, otro sector muy grande, que es el de los trabajadores. El trabajador cada tanto pacta su salario y tiene como referencia el índice de precios del consumidor. Si el índice de precios del consumidor subió el 20%, el trabajador dice quiero ese 20% para recuperar el precio de mi salario. Ahora, si el índice subió realmente el 20%, pero el índice oficial dice el 10%, también ahí va a haber una traba y una limitación para los trabajadores para recuperar parte de su poder adquisitivo, que es lo que está pasando hoy. Traía esta pregunta que se hace desde el poder: ¿a quién le conviene o le deja de convenir un índice de precios al consumidor alto o que suba el índice de inflación? Creo que lo que se pide es un índice que se condiga con la realidad para poder negociarla con la realidad.
el que tiene que negociar un contrato de trabajo, un contrato de alquiler o hacer las cuentas de la casa a fin de mes, porque en cualquier casa más o menos organizada no es un dato menor. Incluso para el debate político, nosotros podemos acordar un debate entre arquitectos, esta habitación tiene que tener 10 metros, 5 metros, tenemos que poner una pared acá. Ahora, lo que no podemos decir es que para uno un metro tiene 100 centímetros, para otro 120 y para otro 130. Ahí sí es un debate entre... Quisiera destacar también, en referencia a lo que decía Eduardo, la valentía y la responsabilidad de los profesionales y trabajadores del INDEC. Se están jugando el puesto. Acá está la policía en el 4º piso cada vez que van a dar un índice de precios al consumidor. Han echado gente, han separado a gente de su cargo como Cintia Poc. Cintia Poc es una profesional que se enfrentó con Cavallo por defender el trabajo profesional que hacía el INDEC en una circunstancia muy parecida a la de enfrentamiento con este gobierno. Esta gente que gana mal podría decir, y bueno, a mí a fin de mes me pagan lo mismo el índice de 1 o de 100. Me cayó la boca y cuido mi puesto. Ahora, bueno, lo que acá pasaron muchas crisis que porque digo, muchas veces se ataca al trabajador público, pero acá el trabajador público es el que está defendiendo una cosa que debiéramos defender, principalmente la dirigencia, que es, bueno, los índices, trabajémoslo científica y profesionalmente, después discutimos qué hacemos con ellos. Ahora, hay valor en la gente, hay gente que es valiosa, me hace acordar a lo del Cid, ¿no? Que buen vasallo si hubiese buen señor. Si hubiera una dirigencia que sostuviera esta tarea, nos iría bastante mejor a todos en todos los órdenes. Bueno, a los tres muchas gracias. Nada.